Hola a todos. En esta ocasión nos ocupamos de una sentencia de la Sala Primera de la Cámara en lo Civil y Comercial de La Matanza. El tema es bastante común. Lo que no es tan común es la forma de solucionarlo, el reclamo que se hizo en este caso concreto. Es un secuestro prendario de un vehículo, de un automotor, por incumplimiento en el pago de las cuotas. El tema es que se llegó a pagar el 77% de las cuotas y la ejecutada inició una demanda por daños y perjuicios por entender que el ejercicio del derecho del banco acreedor había sido abusivo y reclamó reparación de daño patrimonial y de daño moral. También reclamó la imposición de daño punitivo. El fallo es muy extenso. El vocal preopinante fue el doctor Posca. Vamos a tratar de resumir en qué se basó la decisión de Cámara, porque esta demanda en primera instancia había sido rechazada y fue apelado ese rechazo por la actora. En concreto, al momento de subastar el vehículo, luego de efectuado el secuestro prendario, el deudor había abonado 28 de las 36 cuotas, además de haber pagado un anticipo de precio en la concesionaria. Es decir, que había pagado el 77% de la totalidad del préstamo, 78% casi, y con lo que había pagado en la concesionaria, con el anticipo, eso representaba un 90% del precio del vehículo adquirido. En eso fundamentalmente se basó la Cámara para considerar que teníamos un ejercicio abusivo de derecho. Máxime cuando, tanto en primera instancia como por supuesto en la Cámara, se encuadró la relación entre las partes, el banco, prestamista y la actora, como una relación de consumo. Una relación de consumo formalizada por un contrato celebrado por adhesión, donde tenemos además un sistema de ejecución prendaria que permite el secuestro inaudita parte, tema que ya fue tratado por la Corte Suprema en un fallo muy interesante y muy importante, resolviéndose en ese caso que debía acordársele primacía al estatuto protectorio de los consumidores por sobre lo que establece la ley de prenda con registro. Entonces, en eso se configura el ejercicio abusivo del derecho. Ya llevaba pagada una parte muy importante del préstamo y además el procedimiento en sí de ejecución es notablemente perjudicial para el deudor, dado que prácticamente no tiene ninguna posibilidad de defenderse, difiriéndose toda defensa para un juicio ordinario posterior. Además, y eso es muy interesante en este fallo, se recalca que el prestamista, un banco, o sea, un profesional, no cumplió con el deber de prevención, de evitar agravar la situación del deudor. Últimamente se viene trabajando mucho en el concepto de préstamo responsable, es decir, que los proveedores que se dedican a esa actividad, la de prestar dinero, fundamentalmente, pero no exclusivamente, los bancos, deben obrar en el momento de la celebración del contrato y con posterioridad de una manera tal que evite generarle perjuicios al deudor. Evidentemente, para cobrarse la deuda, el banco en este caso eligió el método más gravoso para el deudor consumidor.
Incluso en una parte del fallo se menciona que al haberse subastado sin base, el precio que se obtuvo en la subasta, fue muy inferior al valor de mercado, con lo cual el saldo que quedó a disposición del deudor era muy inferior al que se hubiera podido obtener liquidando ese bien de otra manera. En cuanto a los rubros indemnizatorios, se hizo lugar a el reclamo por daño patrimonial en concepto de indemnización por el valor del vehículo subastado en abuso del derecho, secuestrado y subastado en ejercicio abusivo del derecho. Se hizo lugar también al rubro privación de uso y desde el punto de vista del daño extrapatrimonial se hizo lugar al reclamo por daño moral. En cuanto a valor del auto, se otorgó una indemnización de 750.000 pesos, más 100.000 pesos por privación de uso, más 100.000 pesos por daño moral, lo que totaliza un capital de 950.000 pesos, con los intereses al 6% anual desde la fecha del hecho, la fecha del secuestro prendario, hasta la fecha de la sentencia de cámara, y de ahí en adelante la tasa pasiva más alta del Banco Provincia. ¿Esto por qué? Porque se cuantificó la obligación resarcitoria a valores actuales, o sea, a valores de la fecha de la sentencia. No se hizo lugar al reclamo por daño punitivo, entendiéndose, eso es discutible, que el proceder del banco demandado, si bien había sido abusivo, no encuadraba en un comportamiento doloso o de culpa grave, que es el que el magistrado preopinante consideró necesario, y esta es una opinión que tiene muchos seguidores, es una opinión mayoritaria en la Argentina, para hacer lugar a esa sanción punitiva. Espero que el fallo les resulte interesante. Es extenso, son 85 carillas, pero recomiendo su lectura. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.